Ok, hermanos, estamos viendo evangelismo y lo que queremos enfatizar, bueno, ya que lo hicimos en agosto, pues todo está en control por Dios, pero Dios deja que Satanás hace su lucha contra nosotros. Y hermanos, cuando lo vemos, pues ya que medio agosto, al principio de agosto casi, ya que empecé con dolores y desde ahí ya, aunque no tuve muchos dolores después de la primera semana, pero este, ya que no he sentido 100%, lo vamos a decir, Satanás ya que está poniéndonos. Hoy lo que voy a ver, Satanás se opone a Dios. Uno de los asuntos, si vamos a hacer la obra de Dios, entonces tenemos que entender que estamos en una lucha, una batalla espiritual. Esto es, o sea, no vamos a hacer nada para Dios como soldados si no entendemos que estamos en una lucha. Imagínate, si hay una línea de soldados allá y una línea acá con rifles y que un tonto se para. Ay, mira este pajarito, y todo el mundo ya se va a tirar a él. O sea, primera cosa es de tener una mentalidad entendiendo la lucha. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a explorar. Esta semana yo hago cosas que no tienen nada que ver con sermones. Yo hago estudios y esas cosas a veces entran, a veces pues yo hago muchos y no. Tengo sitios, subo cosas en la internet que son estudios que encuentro, que yo hago y que encuentro de otras personas hasta de siglos atrás y estoy manejando en eso. Esta semana estaba estudiando, subiendo varios libros sobre el anticristo. Eh, Dios me puso en mi corazón de tratar del anticristo, ¿ok? Este, y esto, lo más que ya que estaba pensando y meditando sobre los versículos de varias personas que han escrito libros sobre el anticristo, me puso en mi corazón que ya que debemos entender nuestro enemigo y sobre todo necesitamos entender cómo ataca a nosotros. Primero, sobre todo, no pienses que somos tan valiosos en la vista de Satanás, porque quiere destruirlos. Es un objetivo de él, de destruir los cristianos. ¿Okay? Pero él no tiene odio contra nosotros. Ese no es donde empezó. Él tiene odio contra Dios. Y esto tienes que entender, porque somos el campo de batalla. Satanás no puede tocar a Dios en ninguna forma. Él no puede hacer daño a Dios directamente. Pero Dios hizo la creación, Dios hizo el hombre en la imagen de Dios. ¡Pum, pum, pum! Ataca el hombre. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Somos por medio, somos los queridos de Dios. Dios nos ama. Y por esto, Él nos ataca. ¿Ok? Pero, ¿en qué forma? Esos ataques, esas estrategias que usa Satanás, ¿qué son sus objetivos? Eso es lo que vamos a ver hoy. Resumen breve antes de empezar. La palabra de Cristo ocurre nada más en las epístolas de San Juan. O sea, primero de Juan, segundo de Juan. Esos son los únicos lugares donde la palabra ocurre. Hay muchos comentaristas muy buenos que lo ven otras palabras, otros nombres como hijo de perdición, el hombre de sin ley. Hay muchas diferentes designaciones para este persona. Es un ser humano, no es Satanás, es separado de Satanás, pero es un ser humano. ¿Ok? Este, y vamos a ver versículos ahí de primero de Juan, segundo de Juan.
Pero antes de nada, vamos a hablar primero de qué es la palabra, qué significa un anticristo, ¿sí? Ante, y viene de griego, de latín, es el opuesto. Algo ante y luego la cosa es opuesto. Entonces, no podemos entender, comprender qué es un anticristo si no entiendes lo que es un Cristo. ¿Qué es el Cristo? El Cristo, y esto yo he hecho un estudio esta semana, la semana pasada, muy largo en inglés, pero el Cristo viene del concepto, o sea, en el Antiguo Testamento no hay la palabra Cristo, no existe, ¿sí? La traducción, según los evangelios, pasajes en el Nuevo Testamento, que dice, este es el Cristo, que es el Mesías, ¿ok? Entonces, en el Antiguo Testamento, vamos a decir en hebreo, la palabra Mesías significa Cristo, pero igualmente ocurre en Daniel, creo que en Daniel 9, 25, 26, únicos lugares donde existe la palabra Mesías en el Antiguo Testamento. Pero si tú estudias con mucho cuidado la palabra Cristo, Cristo, en el Nuevo Testamento, lo que vas a encontrar es que la gente ahí en el tiempo de Cristo supo mucho de Cristo. ¿Eso es el Cristo? ¿Y cómo saben, cómo definen, cómo entienden el concepto de Cristo? El Cristo viene de cuando Dios manda un rey para gobernar, cuando manda un sacerdote, un profeta, hace trabajos para Dios y se llama una persona especial. Esas personas especiales siempre en el Antiguo Testamento fueron ungidos con aceite en una ceremonia en que frente del pueblo se ponen, vamos a decir, se ponen una declaración que Dios está llamando a esa persona a ese trabajo. Y entonces ese es el Cristo. Pero entre todos ellos hay uno que es muy, muy especial. Y esto es el Cristo que conocemos, el Mesías, el Salvador. Él tiene la misión de salvarnos. Dios mismo se baja del trono de gloria, se baja, toma una forma como inferior a Dios, y esa es la encarnación de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, tenemos una idea, más o menos, ya que puedo hablar mucho, pero no voy a hacerlo. Pero la idea es lo que es Cristo, y ese no es su apellido, no es su nombre, es su oficio. Es el especial, vamos a usar esta palabra, que tiene la misión de salvación. Es un misionero con la misión de salvar la humanidad. Este Cristo, el anticristo es el opuesto de todo de él. Si él es santo, el anticristo no es santo. Si el Cristo, vamos a ver varios diferentes aspectos de esto, pero lo que es el Cristo, la contraparte es el Cristo. ¿Ok? Agarras aquí en este versículo, no lo voy a mencionar otra vez, pero habla, no menciona mucho, pero hay una diferencia entre el anticristo y los anticristos. ¿Ok? Hay una persona en la profecía, y como digo, no existe la palabra en el Apocalipsis, pero muchos comentaristas lo ven él por otros nombres en Apocalipsis, en Daniel, que habla sobre el anticristo. Pero el anticristo es una persona muy especificada, vamos a decir que es un general dentro del ejército de Satanás, en el tiempo del Apocalipsis, ¿no? Y entonces, esto es una persona específica. No hay dos, hay nomás uno. Hay anticristos. ¿Por qué? ¿Por qué se usa la palabra anticristos? Porque cuando una persona opone a Cristo, él es un anticristo. Hay muchos anticristos.
muchos anticristos. ¿Y por qué? Porque ellos se alinean perfectamente con ese concepto de oponer a Dios. Lo que Dios dice, el opuesto. Ahí está. ¿Ok? Empezamos. Primero de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Mentiroso es decepción, la persona que decepciona. ¿Sí? Sino el que niega a Jesús es el Cristo. ¿Sí? A veces una distinción. Jesucristo no es como David Cox. ¿Sí? Yo soy David, yo soy Cox. ¿Sí? Pero exactamente no, es mi nombre. Ese es como yo me identifico a mí mismo. Pero el asunto es que aunque me identifico David Cox, es muy diferente de decir David el pastor. Estoy poniendo mi oficio con mi nombre, o David Cox el pastor. Y así dice Jesús, la persona, el hombre, su nombre personal es el Cristo. Tiene este divino llamamiento de salvar la humanidad. ¿Ok? Hemos hablado sobre la salvación, todo separado. Y que he reforzado desde Santiago, que estuvimos estudiando otros hermanos, la salvación es un cambio moral. Y esto de ser Cristo es el ejemplo perfecto de lo que debemos ser. ¿O sea? Es el oficio del Salvador, pero es un concepto moral. Él cumplió todo lo que debe ser una persona. Dice, ¿quién es que es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Esto es el anticristo, el que niega al Padre el Hijo. ¿Ok? Muchos cristianos, y vamos a darnos un momento, muchos cristianos que a la verdad dicen, no, yo nunca voy a negar a Cristo. Yo no digo que hubo un señor, quien que sea, pero sí vivió, que sí, yo acepto. Julio César también vivió. Y nombre de diferentes personas de la historia, sí, yo creo que todos vivieron, pero no es lo que dice. Que Jesús es el Cristo. Jesús es patrón moral, según que yo vivo tras de él. Lo que es él dicta en mi vida. Y esto es lo que estamos tratando. Adentro del folleto, Dios es uno. ¿Eh? No sé la palabra, en coherencia. Mateo 22:36 hasta 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús. O sea, ¿qué es la cosa mejor, más mayor? La cosa más grande que debemos obedecer. Pues, si no lo vemos en ese pasaje, ¿qué vamos a decir? Que el hombre tiene fe en Jesucristo es esa. Sí, eso es muy fácil. Un cristiano dice, es que es la primera cosa que una persona, vamos a decir que nada más una cosa que tienes, y yo voy a obedecerlo. ¿Qué es la cosa más importante? Que seas salvo, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? El amor, y fíjate, no habla nada de fe aquí, habla de amor. Y mucha gente separa el amor de la salvación. ¿Okay? Primera cosa, táchate todo pensamiento que amor es, la palabra amor significa sexo. Esto es lo que Satanás hace perversión de los conceptos de Dios. El amor es algo puro entre dos personas. Hemos definido muchos sermones, mismo, vamos a decirlo otra vez. Amor se define mi sacrificio por tu beneficio. Dos personas se juntan. Debe casarse, debe casarse porque es la voluntad de Dios. Pero cualquier dos personas que se entregan a sí mismo para el otro, no van a tener tantos problemas. Inconversos se casan y mueren después de 50 años, pues dos personas. Y no tienen divorcio.
pero los cristianos se divorcian. ¿Sí? Son secretos de Dios, que son principios de Dios, de la fundación de la vida, y funcionan. La gente no tiene problemas y no hace divorcio, sí, sí están así. En 1 de Juan 4, 7, 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de nuevo. Este es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo no sé cómo lo interpretas este pasaje, pero en una forma, el cristiano que no tiene amor para otros se fracasa. Es un fracaso. O sea, dice que no ama no es salvo. ¿Ok? Cuando tú ves en una iglesia gente que no tiene amor uno por el otro, estás viendo de un grupo que dice que son religiosos, que son iglesias, son salvos, pero a la verdad no son salvos, son inconversos. Así es lo que dice. Dios es amor. El amor es una decisión y práctica espiritual en sacrificarse por la persona amada. ¿Ok? Amor es una actividad espiritual. ¿Ok? Ya agarramos esto. Pero Dios es uno. En Marcos, el mismo pasaje en Marcos es diferente. Vamos a brincar aquí. Versículo 29. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, es Señor uno es. En Deuteronomio 6, creo que versículo 5. Hermano Antonio, si yo te digo, tráeme este, ¿tú lo puedes decir? Tráeme, ¿ok? Ahora, obedeces a un mandamiento. Dime, ¿cómo lo vas a hacer? Dios es uno. ¿Qué? No, no entiendo. Ok, el mandamiento es muy fácil. ¿Qué es la cosa más importante? Pues ya entendemos por ser salvo, de ser salvo. Y Jesús no va a pasar por alto ese evento, ¿no? Jesús no va a dejar una oportunidad de testificar pasar sin, o sea, de decir cosas críticas. Dios es uno. Y el joven rico, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? O sea, sé, Dios es uno. Ese mandamiento, obedécelo. ¿Cómo vas a hacer? O sea, está fuera de sí, ¿o no? Bueno, los judíos a lo mejor entendieron de otra forma, ¿no? Vamos a ver eso. Pero el asunto es que Dios es uno. ¿Qué debo hacer si voy a agradar a Dios? ¿Qué es la primera cosa sobre todo? Dios es uno. Hable de la monoteísmo, que Dios es uno. Y esto, pues no entendemos, pero luego agarramos la onda. En Mateo, esa cosa predicó Jesús varias veces en diferentes situaciones y puede variar un poco de una a otra de situaciones. La presentación de dos evangelistas, de Marcos y de Mateo. Pero en los dos, la clave de entender eso es que Dios, amarás a Dios y amarás a tus prójimos, ¿no? Satanás ataca a nosotros espiritualmente. Su ataque a nosotros es en contra de lo espiritual que estamos en nosotros. Y esa cosa de qué debe ser. Dios es uno. Fíjate, un Dios en tres personas, viviendo en armonía por toda la eternidad. Desde atrás hasta adelante, siempre hay armonía. Jesucristo es Dios completamente y hizo la voluntad de su Padre. ¿No? No hay descensión. En Isaías dice Dios, Jehová. No hay otros dioses. No conozco ninguno. A los mormones, si por un momento dejamos el sermón, hablamos de la doctrina de los mormones. Todos los hombres mormones en una iglesia, cada uno va a ser Dios el Padre en otro universo,
Cuando muere, se va a otro universo. Entonces, cuando es vivo en la tierra, está con todos esos otros hombres que todos son dioses en el futuro. Y que pues hay billones de dioses mormones, en el concepto mormón. ¿Y cómo es que uno dice, yo no conozco a otro, yo soy el único? ¿Sí? Hay problemas, pero si vamos a ver lo que dice Juan en 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Okay? Los objetivos de Satanás es agresión, conflicto, contención. Y él gana. Si dos cristianos están en conflicto, están en agresiones uno contra el otro, y pues hermanos, vamos a ser honestos. Nuestras iglesias en todo el mundo, iglesias cristianas, supuestamente buenas, están llenas con eso. Es lo clásico. Hay divisiones, se hacen dos iglesias, hay peleas, hay gritarías, hay cosas que... y en nuestra iglesia, gente han salido porque alguien no le dio la mano. Bienvenido. Ok. Mucha madurez ahí, ¿verdad? Ya que la gente que no puede humillarse al punto de nada más saludar a la gente y hablar pasiblemente con otro, y otra persona se ofende y ya se va, se marcha. Pero hemos tenido este experiencia. Pero el asunto es que entre Dios en la Trinidad hay armonía, se lleva entre sí. Y nosotros, bueno, vamos a hablar de Adán y Eva. Dios creó a Adán, él era solo. Y Dios lo vio que necesita esa armonía, amistad con otras personas, relación. Y Dios hizo Eva. Pues esto es como se encajan los dos. Y llega a ser una bendición. La bendición que está entre la Trinidad, quiere Dios que el hombre tiene esa experiencia. Tiene hombre, mujer, su familia. Este convivio es el amor. No estamos hablando de sexo entre hombres o entre familia, gente que no son casados, pero estamos hablando de convivio. Ese convivio, el alma del ser humano grita, dame convivio, dame a alguien que está interesado en mí en cualquier forma, que me pide cómo estoy hoy. Aunque se hace sordo y pues todo se pasa por arriba, pero pregúntame, por favor, ¿no? Los ancianos que se van a un asilo. No, que vamos así a hacer recreo y hacer tonterías allí, todos haciendo cosas con pegamento y frijoles a poner uno, papel, algo así, pero porque todos están juntos y hablando, y que gente viene de afuera para también estar con ellos y convivir con ellos en una forma como amistad. Es nutrición a su alma, es comida espiritual. Esa es la necesidad del hombre, ¿no? Y Dios es eso. Satanás niega a Dios. Su ataque es contra Dios. ¿Sí? Lo vimos en 1 de Juan 2:22. El que niega al Padre y al Hijo, este es el anticristo. ¿Ok? Separa por un momento lo que es profecía sobre este hombre en el tiempo de tribulación del anticristo. Hay anticristos hoy en día que están entre la iglesia, que están en el mundo y están viviendo, proponiendo todo lo opuesto de lo que Dios dice. Cosas básicas. ¿Qué dice Dios? Que vio la soledad del hombre, de Adán, le dio Eva o le dio Esteban. Le dio una Eva, ¿sí? Y los gays, no, es que ya, hombre con hombre. ¿Okay? Otros hombres, no, yo quiero mujeres, pero yo quiero 5, voy 20. ¿Sí? Se va como adulterio, fornicación, todo eso.
opuesto del plan de Dios. La salvación hace un cambio moral dentro de la persona. Así es el Hijo de Dios. ¿Ok? Satanás, y vamos a hablar de planes, estrategias. Esto es como Satanás obra. Niega Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a verlo. Primero, niega al Padre. ¿Qué es el Padre? El Padre siempre se identifica con la voluntad de Dios. Es muy raro cuando tú ves algo que la Biblia dice algo sobre la voluntad del Hijo. Dice, yo no vengo para hacer mi placer, sino la voluntad del Padre. ¿Eh? Espíritu Santo no tiene su propia voluntad. El Espíritu Santo hace perfectamente la voluntad de Dios. Y eso está relacionado con Dios, el Padre. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay abundancia ni sombra de variación. Hermanos, déjame plantear un concepto. Afuera de la voluntad de Dios no hay nada bien. No hay nada bien. Dios es sabio de sabio. Si vamos a hacer una observación. ¿Qué es la diferencia entre un joven de 14 años y una persona de 90? ¿Qué es la diferencia de dos hombres? Así. Pues el de 14 no tiene mucha experiencia. Pero el que tiene 90 años, tiene tiempo en ese 90 años de reflexionar sobre la vida y él ve cosas malas y buenas. Y él es lo que nosotros decimos más sabio. Entonces, de vivir y de tener años igual, uno más el otro, igual sabiduría. Decimos, la gente, o sea, los consejeros mejores son la gente más vieja, porque tiene más tiempo de pensar. ¿Ok? Si Dios vivía un billón, un trillón, un cuatrillón de años, entonces será como un grano, un solo grano en el mar, en todos los mares del mundo. Dios todavía más. Y en todo ese tiempo, Él contempla todo. Porque Él es lo más sabio que uno puede ser sabio. No hay nadie más sabio de Él. Y su voluntad está formada con esta sabiduría. Él crea el universo, el hombre, y él sabe todo lo que causa a una persona de actuar y de cómo piensa y todo. Él sabe todo de adentro de afuera. Él no está observando como un científico de afuera adentro. Él está dentro del corazón del hombre y él lo examina todos los pensamientos y los motivos del corazón. Y entonces su sabiduría está respaldando su voluntad. ¿Ok? Dios el Padre, Satanás quiere negarle, tacharle, anularle. Entonces dice, la voluntad de Dios no sirve. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Bueno, el ser tan inteligente que puede ponerlo, o sea, deshebrarlo todo la voluntad de Dios pedazo por pedazo, no es tan talentoso, Satanás. Simplemente ataca a Dios el Padre con un solo concepto. No, él dice que todo en su voluntad es bien. ¿Sí? Y yo digo, yo puedo encontrar cosas afuera de su voluntad que es bien para mí y provechoso. Y así empezó el pecado. Satanás pecó porque hizo su propia voluntad. ¿Okay? Muy importante. Satanás no quiere que tú te haces un altar con un muñeco que dices, ese es Satanás, un hombre rojo. Él no quiere eso. Él quiere que tú adores al mismo ídolo que él, su propia voluntad. Mientras que tú haces lo que tú quieres, ¿ok?
gana Satanás. Ataca Dios el Padre en eso del plan de Dios, en eso de la voluntad de Dios. ¿Ok? Dice Jesús, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, siendo completamente Dios, se rendía a la voluntad del Padre. Bueno, unos quieren decir, bueno, entonces Jesús no era Dios. No, no es que Jesús no era Dios, es que Jesús era en perfecta armonía con el Padre y el Espíritu. Satanás niega a Jesús también. Y esto es lo que tenemos que entender, los planes de Satanás. Cuando uno tiene su propia voluntad, está muy berrinchudo ahí con Dios. Está negando al Padre. Jesús niega a Jesús. ¿Ok? Jesús tuvo que negar su propia gloria celestial como Dios y bajar o negarse a sí mismo para ejecutar la salvación. Jesús salva. ¿Qué significa eso? ¿Cómo relaciona eso a nosotros? Se relaciona a nosotros en lo que nosotros referimos arrepentimiento, cambio moral. Se rinde a la voluntad del Padre. Jesús es quien que ejecuta el plan de salvación. Y en esto, ¿cómo es que uno es salvo? Y vamos a presentar a gente en la calle. Solamente ser salvo si cambias, si te rindes, si confiesas que eres pecador y tienes arrepentimiento, tú puedes ser salvo. Hermanos, Jesús no tuvo pecado, pero él fue rendido. Y eso se obliga a nosotros de también ser rendido. Dicen en la Biblia, en varios lugares habla que Jesús fue quebrantado. Hermano Antonio, ya nosotros no comunicamos casi nada en lo de qué vamos a predicar. Generalmente, todos estamos así tratando de evangelismo. Ok, pero él tocó lo mismo en Isaías 53. Hombre experimentado en quebrantamiento, ¿sí? Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sí? Hay un principio. No me hables de moralidad si tú no practicas la moralidad que estás predicando. Tú eres un hipócrita. Y yo no voy a aprender la hipocresía. O sea, bla, 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 que habla muy bonito, pinta cosas muy bonitas, pero luego aquí está con las mujeres, con la droga, con todos los vicios. No, ese no checa. Luego se van a saber la gente y todos tus vicios, tu hipocresía se van a salir a la luz del mundo. Y el mundo va a fijar en ti y que vas a tener vergüenza. Pero a fin de cuentas, Jesús predica a nosotros cómo debemos vivir, porque Él vivió eso. Ok. Jesús tuvo que ser quebrantado. ¿Por qué tuvo que ser quebrantado? Porque Él es el ejemplo vivo en carne y sangre que vino a la tierra para demostrarnos cómo vivir. Y Él fue quebrantado. Tú, yo, tenemos que ser quebrantados. Sin arrepentimiento, sin sentir mal por nuestros pecados, sin abandonar este mal, no somos salvos. El cambio moral, otra vez, regresamos a lo mismo. Y eso, hermanos, esas doctrinas se enlazan a hacer cosas que no se puede romper. Cuando tú ves algo, gente haciendo cosas en el nombre del Señor como hipócritas, dices, no, ese no checa. Jesús no lo haría eso. Si Jesús representa a quebrantamiento, Satanás representa ¿qué?
lujos, vicios, complacencia y placer. Ouch. El problema de los cristianos es que ya ellos viven en este mundo, no en el futuro. Eso es el problema. Ellos quieren bienes de ese mundo, no tienen la visión. Moisés, ¿por qué está en Hebreos 11? Porque tenía todas las riquezas de un rey, un príncipe, un hijo, un sobrino, podemos decir, del rey de Egipto. Todos los lujos que quieres, lo negó. Negar. No, lo negó todas las riquezas para sufrir con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Tuvo su visión celestial. Y hermanos, ese es el problema con los cristianos en las iglesias. Dicen que son salvos, no tienen ningún concepto de vivir para lo eterno, lo celestial. Mateo 13:20. El que fue sembrado en pedregales, ese parábola de sembrador, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Muchos cristianos, muchas personas que dicen que son cristianos, que, ay, que bien, y hemos visto esto en nuestro ministerio, gente que viene, siente siempre en el primer fila, están, bla, 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 y que ya que viene, pastor, no estamos haciendo suficiente, vamos a tener servicios cada día. Cada noche venimos aquí después de trabajar y tenemos un servicio. Ay, pues, ¿qué? Los sermones vienen así en árboles o qué? Ya que no, es algo de preparar. Digo, bueno, pero voy a considerarlo. Y he aprendido. Me caí en los primeros veces, así que, pues, ven, pero inmediatamente me hago la pregunta. Oye, si debemos hacer más servicios, porque tú estás empujando de ser más espiritual, yo soy más espiritual, pero vamos a hacer más. ¿Por qué no vienes domingo en la noche? ¿Por qué no vienes ahí a escuela dominical? ¿Por qué no vienes los miércoles? O sea, quiere que yo hago todo, pero yo voy a llegar aquí solo, yo con mi esposo. Primero, vamos a probar 3 meses con tú llegando a todos los servicios que hay. Y luego lo vamos a ver si ya que podamos hacer otros servicios. Y en 2 meses, en un mes, ya no está. Ni llega ningún versículo, ningún culto. Y digo, pues es mucho show. Así es esa persona. Recibe con mucho gozo, pero no tiene raíz en sí, sino de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Jesús explicó que muchos no serán salvos porque no van a aceptar la dificultad del camino de Dios. ¿Sí? Todo eso es que ya hay que tener tanto gozo, tanta energía, tanta que ya quiere extremo las cosas. Y digo, pues, bueno, debemos tener oración por toda la noche. Desde las 6 de la tarde hasta 6 de la mañana por su día. Sí, ok. No vienen, la gente que están empujando para eso no vienen, no está fiel en todos los miércoles. Digo, ok. Aquí entra, aquí sale, ya yo no voy a hacer cosas. Como yo lo veo de Dios. Pero el asunto es, Dios dio a Jesús una misión. Cumplió. ¿Ok? Ahora, por lo que dices, la diferencia entre cada uno, cada cristiano, que la diferencia entre yo y Jesús es muy grande, ¿no? Yo no soy Dios, pero sí se puede cumplir. Por eso, en una iglesia, la gente que está ahí debe ser ejemplos. Entonces, Satanás y su gente niega el hecho que ha venido. O sea, Jesús vino, Jesús fue quebrantado y Jesús cumplió la misión que Dios le dio. Si Satanás se enoja porque no quiso que Jesús hacía eso, la muerte en la cruz realmente era de parar a Jesús. Y Satanás no entendió, fue cumplimiento.
de la voluntad de Dios, demostrarnos cómo ser quebrantados. Y es un requisito, quebrantamiento, para que tenemos comunión con el Padre. ¿Qué vamos a hacer? O sea, fíjate, ¿de qué estamos hablando todo? Cambio moral es la salvación. No es algo después, no es algo antes, es la mera salvación. Cambio moral. Dios te da el poder de hacer eso, pero eso es la salvación. Pero Satanás niega que Jesús ha venido declarando su gloria atrás por su transcurso en la tierra. O sea, Jesús como un hombre con un saco se quitó el saco, se puso a un lado, su gloria, y se apareció como un hombre normal. De supremo gloria, Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador, sostenedor de todo, se hizo humilde hombre. Pues si Él puede hacer esto para tener comunión con el Padre, llevarse bien con Dios, y tú no. Nosotros somos pecadores y no estamos tan gloriosos como Dios, como Jesús, pero entonces esto no lo puede uno, no puede uno hacer. Pero luego, el asunto es, Jesús arregló en su misión la relación entre Dios y el hombre. ¿Sí? Esto lo vemos en el asunto de su muerte en la cruz. Jesús arregló nuestro problema. Y Satanás dice, no. Pues no puede negar la historia, pues niega el quebrantamiento. ¿Cuántas veces has oído en tu vida falsedad? Todos los cristianos pueden ser salvos y cristianos y ser ricos que no tienen ninguna enfermedad, famosos, poderosos y sobre todo muchas riquezas. Ajá. Esa es una falsedad. Te va a costar de seguir a Cristo. Te va a costar quebrantamiento. A Dios lo toca a cada uno. A Job, Dios le hizo muy rico, con mucha bendición y perdió todo. Quedó quebrantado delante de Dios. Y yo creo que lo que vemos en el libro de Job, él vivía desde hace mucho, antes de todo eso. Su vida era una vida de quebrantamiento. Si tiene mucha bendición de Dios, qué bien. Si Dios le hace la decisión que tú pierdes todo, tu gloria, tus riquezas, eso es lo que hizo Jesús. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Esto es quebrantamiento. Y Satanás quiere negarlo. ¿Cómo lo niega? Tú puedes ser rico y salvo. Tú puedes puedes tener perfecta salud, nunca te enfermas y ser salvo. Ajá. La mayoría de los cristianos en la historia del mundo, la mayoría, yo supongo, pero creo que estoy bien, murieron de enfermedades. Su cuerpo simplemente dejó de funcionar bien y murió. Eso es hay unos que fueron matados, martirios, ok, está bien, pero la verdad, todos tenemos de enfrentarlo. Vamos a enfermarnos y vamos a morir. Acostúmbrate de eso. Y Dios dice, no te llores por eso. Lo que sigue después de morir es mucho mejor de lo que estás experimentando ahorita. Pero así es. Satanás también niega al Espíritu Santo. Eso ya que realmente ya debo dedicar un sermón solo de eso. Pero ¿en qué sentido que niega el Espíritu Santo? Espíritu Santo, o sea, separamos las cosas. Dios, Jesús, el Hijo, Dios, Espíritu Santo. Tienen dos diferentes trabajos. Jesús, frente del corte del cielo, nos quita todo pecado. No somos culpables de ningún pecado. ¡Ay, qué bien! Vivimos en la justicia de Jesús aplicados a nuestras cuentas, no mi vida pecaminosa. Gloria a Dios. Amén. Okay. El Espíritu Santo tenía otro trabajo.
Mientras que hay una cosa legal, podemos decir, en la corte de Dios, Espíritu Santo nos va tallándonos aquí en la tierra. Actualmente nos quita todo pecado, haciéndonos santos. Eso es su trabajo. ¿Cómo Satanás ataca al Espíritu? Niega los tres, pero ¿cómo lo ataca? Allá al Espíritu Santo. Viene cristiano viviendo por Cristo, obedeciendo a Dios. Viene, oye, ¿te gusta tomar? Ay, ya vienen tus amigos, te invitan a comer contigo, con ellos, y que tú ya vas a ir a sentar y te compra una cerveza. Tómalo, tómalo, ¿qué? No, yo soy cristiano. Y Satanás dice, Espíritu Santo no va a hacerte nada, Él no te va a cambiar tu vida. O sea, Él es impotente. Él es el Espíritu, que es una fuerza. No, es sin poder. Nadie puede pararte de hacer tu voluntad, no ser padre. A fin de cuentas vamos a abusar de lo que Jesús va a hacer, ni modo si tomas un trago, ¿no? Está usando ataques de los tres, pero está atacando con el poder de Dios de cambiarte para que tú vives una vida justa, santa delante de Dios. El Espíritu Santo hace santo a los santos. Un espíritu es una fuerza activa que hace acciones, voluntades, que pasen por una mente moral para una acción en el mundo terrenal. ¿Sí? Espíritu Santo hace lo mismo que Jesús, quitando sus pecados, pero actualmente en la vida aquí en la tierra. Cada vez que tú pecas, estás negando al Espíritu Santo. Wow. ¿Qué es un pecado? De hacer algo que es tu voluntad, no la voluntad de Dios. Vamos. Pecado es todo lo que no es en la voluntad de Dios. No hay bendición, no hay provecho en nada afuera de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Y vamos a analizar las cosas. ¿Por qué tú debes trabajar? Porque es la voluntad de Dios que me sostengo a mí mismo y a mi pareja y mi familia y que también a ver de otros. Yo trabajo porque es la voluntad de Dios, no porque yo quiero riquezas. ¿Sí? Es una diferencia. Satanás niega al Espíritu Santo y le causa al cristiano que peque después que es salvo. Eso es el ataque. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Solamente con ser salvo no podía ser contento. Eso es lo que Satanás quiso plantear en su mente. Job, perdiendo todas sus riquezas, su casa, sus hijos, su familia, con puros amigos que van a criticarle, que todo se vino a ti porque tú eres pero pesadísimo. ¿Qué hiciste? Así, ritos satánicos en tu casa, escondido, ¿o qué? Mataste a alguien porque Dios te castiga, porque tú eres un malvado, un mucho limpio, malvado. De Satanás con ese, o sea, Job con esos amigos, no es todo lo que tú, su esposa no fue nada de ayuda tampoco. Sentándose en las cenizas de su casa, dice, ay de mí, ay del día que yo nací. Y su esposa, buenísima, que maldiga a Dios y muérete. No, mujer, fatua. Dios es bueno, Dios me da bien. Yo no voy a maldecir a Dios, voy a confiar en Él. Aunque me mata, aunque Dios me mata, voy a seguir fiel con Dios, su fe. Y esto, hermanos, es la lucha espiritual. De testificar a una persona en conversación
estamos tratando de comunicar esos conceptos a una persona. Tiene que cambiar moralmente. A ver, todos los que quieren ir al cielo, levanta la mano. Ah, bueno, entonces, ¡ay, mira! 30 personas aquí. Y ya que, bueno, es como un vaquero en el antiguo Oriente, ¿no? Saca su pistola. Cada persona que mata, ya tengo 30 más taches ahí en mi pistola. Y ninguna de esas personas se cambia moralmente porque levantar su mano. Ah, entonces vamos a venir a y vienen aquí, todos aquí, rodeados. Entonces ya que podamos contarlos así. No, entonces vamos a bautizarles porque mojarles, los católicos, todos son católicos probablemente, creen en el bautismo que van a hacer, así van haciendo. Y se bautiza al mismo momento que ya que levantan la mano. No, no hay cambio moral. Tiene que cambiar. Y aparte de cambiarse, tiene que entender cómo cambiarse. ¿Cómo cambiamos? Simplemente negando a nosotros mismos, nuestros placeres, nuestra voluntad y tener fe en Jesús. Como Jesús tuvo fe en el Padre, que es la voluntad de Dios, y se cambia ahí. Ahí está la salvación. Seguimos. Job, vamos a ver lo que dice Job. Uno de estos buenazos amigos que no le sirvió nada a Job, Eliú, le viene que él tiene su discurso. Pero fíjate lo que dice Job 34:1. Además, Eliú dijo, oíd sabios mis palabras y vosotros doctos, estadme atentos. O sea, son voz de Satanás tentándome a Job. Porque el oído prueba las palabras y como el paladar gusta lo que uno come. ¿Sí? Ya no estamos viendo lo que es la voluntad de Dios, pero ser a uno mismo, ¿no? Porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta de lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. ¿Sí lo viste lo que estoy diciendo? Una persona mueve, yo quiero hacer bien. El bien para mí, la cosa más provechosa para mí, es lo que la voluntad de Dios. Él dice, no, 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 no. No es la voluntad, es la voluntad de uno. Lo que uno discierne que es bueno para uno está bien. Si es bueno que yo robo, yo voy a hacerlo. Ya, olvídate de la voluntad de Dios. Si uno dice, es bueno ya que esa mujer que es mi secretaria y que dice que ya que quiere sexo conmigo y yo tengo una esposa y entonces ya está bien para mí, entonces yo voy a hacerlo. Gusta, placeres, voluntad, vicios. Dice, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Es el lema de hoy, y es lo que todos están gritando, sus derechos. Y esa persona de aquí viene, Satanás no ha cambiado sus planes, sigue con las mismas cosas. Es mi derecho para tomar, es mi derecho de hacer sexo con quien quiero, es mi derecho de matar a mi bebé si yo lo quiero y hacer un aborto. Así es lo mismo. He de mentir yo contra mi razón, o sea, ¿qué es supremo en la vida de esa persona? Mi razón, mis gustos, mi placer, mi voluntad, no la voluntad de Dios. Doloroso es mi herida, sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad? O sea, por sufrir es un pecado. Ok, pues todos los cristianos sufren, pues todos estamos en pecado, porque sufrimos. Es la lógica en eso. No. Anda con los hombres malos, porque ha dicho, de nada sirve el hombre que él conforme su voluntad a Dios. O sea, nada sirve, ese es Satanás hablando. Nada sirve si tú sujetas a Dios. Esa es
el argumento del infierno, hermanos. Dice, si quieres ser mi discípulo, niégase a sí mismo, sígame. Ese es quebrantamiento, es la salvación. Y eso es lo que digo. La gente que predica un evangelio donde no hay este arrepentimiento, está predicando lo mismo de Satanás. Tú puedes ir al cielo y quedarse con todos sus pecados. Ese es el Espíritu Santo que estás negando. Satanás se opone como que es Dios. En segundo de Tesalonicenses 2:4, el cual, hablando de hombre de iniquidad, y muchos comentaristas casi siempre todos están de acuerdo que ese está hablando del anticristo. Pero el anticristo es el general, Satanás es el rey de ellos. Es lo mismo, es lo mismo. Estos elementos están en el rey, están todos sus soldados, desde más alto a más bajo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiere la adoración. Fíjate, recuerda lo que dije. Satanás no quiere que tú haces un icono, una imagen, que adoras esa imagen. Él sabe que ese es nulo. Como en 10 mandamientos, no harás imágenes en tu religión, en tu adoración a Dios, porque es nulo. El Dios que dices que es, si dices Jehová y que lo haces el becerro, es nulo. Dios sabe eso y dice, es una tontería. Satanás dice lo mismo. No, no haces eso. Adoras lo que yo creo es Dios, tu propia voluntad. Satanás piensa que él es mero Dios, que él es quien que decide en su voluntad qué es lo que todos tienen y deben hacer. Y ese básicamente, como digo, es hacer su propia voluntad. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Uno de ustedes han vivido 1.000.000 de años? ¿Será chico en comparación de Dios? Nosotros de aquí en esa tierra podemos contemplar la eternidad y las cosas espirituales. No tenemos tiempo, no tenemos la fuerza de voluntad de concentrarnos y pensar en eso, ni por una hora. Y Dios por billones, trillones de años ha contemplado eso. ¿Quién es más sabio? Tú o Dios. Entonces, si Dios es más sabio, ¿por qué haces tu propia voluntad? Mero corazón de Satanás de negar a Dios. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Isaías 5:21, hay de los sabios en sus propios ojos. Esto es Satanás y todos su ejército. Y de los que son prudentes delante de sí mismo. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que está chiflado sobre las cosas de la vida, el necio, que de él. En Juan 7:17, Jesús habla de esa voluntad de Dios. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Discernimiento viene solamente cuando te entregas a la voluntad de Dios, obedeces a la voluntad de Dios. Cuando tú niegas tu propia voluntad y haces lo que Dios dice en la Biblia, ahí empiezas a entender. Afuera de eso no. Jesús cita en un lugar, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús
se presta como su trabajo de la Trinidad de ser el ejemplo. Siendo el ejemplo para nosotros, se rinde totalmente a la voluntad de Dios. Eso es lo que se ve ahí en la Biblia de él. Agentes secretos de Satanás en Judas 1:4. Pero algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta congregación, hombres impíos que convierten en libertad la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es eso? Tú puedes pecar y ser salvo y bien con Dios. ¿No es cierto? Jesús vino y hizo el gran sacrificio de venir, encarnarse, dejar su gloria, encarnarse y morir en la cruz porque el pecado de nosotros. Ah. Y niegan a Dios, al único soberano y nuestro Señor Jesucristo. O sea, Satanás tiene su gente como agentes secretos. Vienen adentro de la iglesia, hacen su propia voluntad. Y su vida está dominado por berinchudos, por hacer su voluntad. No se cambia, no escucha los consejos de Dios, no hay cambio moral, ni en ser salvo, ni toda su vida y su estancia en la iglesia. Y luego, cualquier cosa, pues, si el predicador predica contra el pecado y que empieza a llevar su corazón, Satanás dice, ¡pum!, la patada. Y la persona, ¿cómo me dijo? Este cosa es pastor. ¿Cómo predicó eso? Me ofendí en eso. Ya, marcho. Y con gran escándalo, con gran show, yo voy a salir. Todos vamos con nosotros, conmigo. Y se va. Sí, eso es como funciona, hermanos. No es gran cosa que tenemos gente que entra y luego está con nosotros por un tiempo y luego se va. ¿Por qué? Porque simplemente así es como Satanás hace las cosas. Se fueron de nosotros porque fueron de nosotros. Si fueran de nosotros, quedarían con nosotros en la misma doctrina y práctica. Yo no tengo ningún problema con una persona que ve, se va a trabajar y que su trabajo dice, vas a Guadalajara a vivir, trabajar ahí. Ve allá, busca una buena iglesia y sigue. Yo digo que es un hermano, ya no tengo problemas con eso. Pero cuando una persona se enoja y se va, y luego yo le voy a ver después y después de 2, 3 meses, ¿y dónde vas a la iglesia? Ay, yo no voy a ningún lado. Ok, ya, regresé ahí con los testigos de Jehová. O ahí en la iglesia que nunca entendió. Su testimonio es que no entendió. Yo no estoy acusando. Su vida está demostrando que no entendió. Pero niegan a Dios. Este es el plan de Satanás, negar, negar, negar. Niega al Padre, su voluntad. Niega a Jesús, la salvación, el ejemplo, el ser quebrantado, el arrepentimiento para nosotros. Niega al Espíritu Santo que podamos vivir en victoria la vida cristiana. Dice, hermanos, entienden una cosa aquí, constancia. Fe es constancia. Siempre hacer lo correcto. Siempre, siempre, siempre. Esa es la fe. Salmos 103:21. Bendecid a Jehová, vosotros todos los ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Dónde en la Biblia se propone que uno es un buen cristiano en buena relación con Dios y va al cielo y que vive berrinchudo en su propia voluntad y no en la voluntad de Dios? ¿Dónde es eso? Porque yo no lo encuentro. En mis estudios nunca lo tengo. Con el quebrantado de corazón está Dios. Jeremías 11:8. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron a cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Ay, ¿qué fue eso? Malvado intención, deseos de su. Ah, sí, ya me recuerdo. Ajá. En esto
En Génesis 6, Dios mandó un diluvio. Hay en 20 que Sodoma y Gomorra, una lluvia de fuego y sufre, hicieron su propia malvada imaginación. Por tanto, atraeré sobre ellos todas las palabras de ese pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Si tú eres salvo, tú tienes un compromiso con Dios. ¿Sí? Yo no soy tu papá. Yo he dicho eso muchas veces. No soy tu papá. No tienes que confesar a mí, yo no soy padre católico, sacerdote católico. No tienes que confesar a mí. Es de muy buen gusto cuando una persona en mi congregación no va a llegar y que me manda así por WhatsApp, estoy enfermo, ¿qué hago? ¿Eso qué? ¿Sí? Ok, es de buen gusto, ¿no? Pero no tienes que contestar a mí, tienes que contestar a él. Por tu inconstancia, se va a llevar cuentos con Dios. De mi parte, yo hago todo lo que puedo para ayudarles, pero a fin de cuentas, yo voy a dar un informe de cada persona. Porque yo entiendo en la Biblia, los pastores van a entregar cuentas con Dios por cada una de sus personas en su iglesia. Yo voy a dar un informe. Las personas que son agresivos y contenciosos, voy a decir la verdad, porque no hay otro en el cielo. Tú tienes que decir a Dios lo que es. Y yo voy a decir lo que eres. Yo no puedo derrotar a otro. Dios me va a regañar. No me va a permitir de dar un testimonio de cada uno de ustedes y que yo estoy mintiendo. Por todo lo que quiero hacerlo. Sí. Pero hermanos, esto es entre tú y Dios. Debes prepararte. Debes vivir bien. Jeremías. No, segunda de Crónicas, 15:15. Y vamos a terminar con ese. Todos los de Judá se alegraron de ese juramento, porque de todo su corazón lo juraban, de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Quieres el bien? ¿Quieres ser flageados cada día por algo? De la enfermedad, falta de salud, enemigos que están atacándote, falta de esto, falta del otro, que todo se va mal en la vida. Si buscas a Dios, la voluntad de Dios, con todo tu corazón, Dios te da paz con esas cosas. Te pone aquí paz. No es decir que no vas a tener ninguna de esas cosas, es decir que vas a tener paz. Jesús tuvo paz perfecta. Toda la paz que puede tener, Jesús lo tuvo. Nadie le estaba tratando de matar hasta el final, sí. Pero Jesús nunca se escondió. Jesús no se hizo difícil o un crisis por toda la posesión que Satanás pudo generar en contra de él. Tuvo paz. Hermanos, a fin de cuentas Jesús hizo la voluntad de Dios el Padre. Y le dio paz. Comunicar eso a un único persona es el testificar. La persona está en peligro. El pecado es el peligro de hacer cosas en su mente y corazón, en su vida. Afuera de la voluntad de Dios es el pecado, es el peligro. Y tú tienes el remedio por una enfermedad que él tiene y puedes aplicarlo con la palabra de Dios. Y que esa persona puede ser salva. No es sobre qué dicen unas palabras y que no lo bautizamos y todo eso. Es sobre que hay un cambio moral adentro de la persona. Amén. Esto, hermanos, el problema con evangelismo hoy en día es muy simple. La gente que son los evangelistas no son salvos y no entienden lo que se trata.
No, decir salvos de más orar la oración de pecador y ya que vas al cielo, allá yo puedo sacar mi pistola, otro touch, otro touch. Ajá. No hay cambio moral, no hay salvación. Jesús dijo ahí en Juan 3, os tendrás que nacer de nuevo. Eso es lo que necesita la gente. Entender que la salvación empieza en su corazón con arrepentimiento, con remordimiento de lo que han hecho, de tal grado que se cambia. Es la salvación. ¿Ok? Si es un orden muy grande, hermano, no puedo hacerlo. Nadie puede hacerlo. Es solamente Dios ayudándonos, haciéndolo, la salvación en nosotros. Nunca en la Biblia una persona realmente puede ser salvo sin que Dios lo haga. Pero igualmente, sin arrepentimiento, sin ese cambio moral, sin el quebrantamiento, no somos salvos. ¿Sí? Vamos a terminar en eso. Y otra vez ya no grabación. Señor, en los cielos pido, Señor, que puedes ayudarnos, Señor, de hacer las cosas correctamente como tú quieres. Pido, Señor, que puedes ayudarnos a entender qué es la salvación. Señor, no tenemos la fuerza. No tenemos la forma. Es solamente Dios salvándonos. Pero hay una cosa dentro de nosotros que tiene que pasar y esto es el arrepentimiento. Y pido, Señor, que puedes hacer ese claro para nosotros. Pido todo eso, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Julio, Antonio, a ver. Bueno, dice que está grabado.